Dios quiere hablar a nuestras vidas. Quiero agradecer a estas mujeres guerreras. En la semana tuvieron su reunión de oración, me colé con ellas. Estuve ahí escuchando cómo oran. Y pues son unas guerreras. Y pues bueno, también me llevé una decepción, se les olvidó orar por el pastor. Alguien mencionó, ay, no oramos por el pastor, y yo estaba escuchando ahí. ¿Qué? Sí, casi rasgaba las vestiduras. No, de verdad es una bendición tener este equipo, la hermana Adriana allá en Estados Unidos uniéndose. Ayer eran las 12 de la noche y ella estaba unida en oración por esta casa, porque es la amistad de la oración y es una bendición. Pues igual esperamos que lleguen nuestros saludos allá con nuestra hermana Adriana, con el hermano Israel. Pues le damos un aplauso al Señor por sus vidas. Le damos un aplauso al Señor por sus vidas. Gracias, mujeres, no se cansen de orar. Pues aquí está el fruto, ¿verdad?, de la oración. Y pues bueno, he titulado a esta predicación, Jesús es mi amado. Y cada 8 días es preguntarle al Señor sobre qué tenemos que hablar, sobre qué vamos a predicar, cuál es la predicación del día. Y fíjate que en la semana me tocó compartir allá en la Amistad Cristiana Linda Vista y terminé con un texto de la oración que el Señor me dio y bueno, pues no sabía por qué, pero ya entendí que era lo que Dios quería hablar. Precisamente me estaba dando el tema para hoy, que es Jesús es mi amado. Y quiero leerte este texto de la Escritura que se encuentra en Cantar de los Cantares. Este libro poético, este libro que nos habla del amor, este libro de romance, ¿verdad? Ahí Cantar de los Cantares, vamos al capítulo 5. Cantar de los Cantares, capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 2. Ya estamos ahí. Sí, amén. Dice la palabra de Dios: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Fíjate, el Señor está, este amado representa al Señor Jesús y la amada es la iglesia. Una iglesia, ¿verdad?, que está atenta a lo que dice el amado. Voy a volver a leer esta parte. Dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿Sí? Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Pero ¿qué dice la amada? ¿Qué dice la iglesia? Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Fíjate esta parte de la Escritura, una iglesia dormida. Una iglesia que el Señor está a la puerta y la iglesia dormida. Y pues bueno, dice ahí en el versículo 6, porque se tardó en lo que pensaba si se levantaba o no se levantaba. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Fíjate, y ahí en el versículo 9 dice: ¿qué es tu amado más que otro amado, o la más hermosa de todas las mujeres? Fíjate cómo le dice a la iglesia. Aquí están hablando otras personas, exaltando a la iglesia. Dice: ¿qué es tu amado más que otro amado, o la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras? Dice la iglesia: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. ¿Sí? Él es mi amado, es único, no hay otro como Él. Y así debería de hablar la iglesia, así debería de expresarse acerca del Señor Jesús. Él es mi amado. Y bueno, en la Escritura nos habla que la iglesia es la novia del Señor Jesús. ¿Sí? Y bueno, hay varios pasajes, por decir, cuando hablamos de la parábola de las 10 vírgenes, se está refiriendo a la iglesia, y el novio es el Señor Jesús. Ahorita que cantábamos, pronto volverá.
Y Él nos dice en la Escritura que Él se preparó una novia santa, sin mancha, sin arruga. Pero pareciera que nosotros vamos a presentar a una novia mutilada. ¿Dónde está toda la iglesia? Y es parte de lo que yo quiero hablarte el día de hoy. Mira, vamos a 2 de Corintios, capítulo 11. Y te digo una iglesia, una novia mutilada, porque nos dice que la iglesia, ¿verdad?, es el cuerpo de Cristo, y cada uno de los miembros de la iglesia son importantes. Sin embargo, nosotros hemos hecho caso omiso a esto y hemos mutilado a la iglesia. Nos hemos encargado de sacar a unos cuantos de la iglesia que decimos no pertenecen a la casa de Dios. Pero bueno, vamos a ver aquí en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. ¿Ya estamos ahí? Sí. Dice la palabra de Dios: porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Aquí nos está hablando Pablo, cómo quiere presentar a la iglesia, cómo la quiere presentar como una virgen pura a Cristo. Y la iglesia verdaderamente está viviendo esa pureza, esa santidad. La iglesia verdaderamente está siendo esa virgen que está lista para casarse, porque cantamos pronto volverá y esperamos al amado y ya estamos, Señor, que regreses. Efesios 5:22. Sí. En adelante. No las casas, las casadas. Y no dice estén sujetas, estén con sus jetas. ¿Sí? Dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Fíjate cómo compara el matrimonio, cómo se compara a Él como el esposo. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hace una comparación. La iglesia, que es la esposa, con Cristo, que es el esposo, con un matrimonio. 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Ahí está cómo quiere a esa novia. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Y así es como el Señor quiere a su iglesia, santa y sin mancha. Y Él pagó el precio del rescate. Y Él pagó para que esta novia viviera en esa santidad. Y cuando hablamos de boda, ¿verdad? Cuando te hablan de una boda, si a uno de tus amigos se va a casar, te gozas con él. Cuando alguien te dice, tu mejor amigo, ¿qué crees que me voy a casar? Seguramente vas a sonreír, le vas a decir felicidades, ¿cuándo es la boda? ¿Verdad? Y nos gozamos cuando los amigos nos dicen esto. Sabemos que va a haber un cambio en su vida y queremos que sea para bien. Pero ¿qué pasaría si ese amigo después te dice, ¿qué crees que me engañó? ¿Qué crees que me traicionó? ¿Qué crees que hubo infidelidad? No sería, la verdad, no tuviéramos tal vez palabras para darle de consuelo. ¿Sí? Y vemos cómo el Señor nos habla acerca de cómo Él quiere a esta iglesia. Pero fíjate cómo hasta Juan el Bautista le entra también a la plática acerca de estas bodas. Es agradable cómo el Señor nos ve como iglesia y nos compara, o sea, compara la iglesia, la relación de la iglesia con Él como un matrimonio, como algo verdaderamente sólido, algo verdaderamente hermoso. Y te digo, Juan el Bautista también le entra a la plática. Juan capítulo 3, versículo 28 y 29. Juan 3, Juan 3,
28, 29. Está hablando está hablando Juan el Bautista acerca de Jesús. 3:28 dice: ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. O sea, Juan veía a Jesús como el esposo, como el novio. Y cuando nosotros empezamos a estudiar de la palabra de Dios, nos damos cuenta de este amor tan profundo que Dios tiene y tenía por el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le decía mi especial tesoro, ¿verdad? La niña de mis ojos. Ahí en Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. ¿Sí? Diciéndole al pueblo de Israel: ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Dice: estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El pueblo de Israel era el especial tesoro del Señor. Dice la niña de sus ojos. Zacarías 2:8, que vemos que es algo muy preciado para el Señor, el pueblo de Israel. Zacarías capítulo 2, versículo 8. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, me gustó cómo lo describe. Dice la palabra de Dios: porque así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes. La nación que toca a mi pueblo, me toca la niña de los ojos. O sea, Dios mismo diciendo: aquel que toca a mi pueblo, aquel que toca a mi amada, es como si me tocara la niña de los ojos. Y precisamente el día de ayer, ya tiene días que tenía una basurita en el ojo, sentía que había una molestia y trataba de sacarla, ¿no? Pero no podía. Después ya no sentí nada y ayer otra vez me empezó a molestar. Y el día de ayer que fui con el oculista, pues me estaba revisando y me dice que tiene una basura ahí enterrada. Y con una aguja empezó a mover. Y me decía: abra el ojo, y no podía abrirlo. De verdad es algo muy sensible. Y abra el ojo, y yo pues lo quería abrir, pero no podía. Pero cuando me dijeron el precio de las gotas, hasta abrí los dos ojos que ahorita sí necesito aquí al médico, ¿no? Pero te das cuenta que es algo tan sensible. Y el Señor está diciendo: aquel que toca a mi amada, es como si tocara a la niña de mis ojos. Es como si tocara algo sensible de mí. O sea, que aguas, y tú eres la iglesia. O sea, imagínate el amor que Dios tiene por nosotros. Eres la niña de sus ojos. ¿Sí? Así nos ve el Señor. Y pues bueno, imagínate de todo eso. Hoy nosotros sabemos la misericordia, el amor que Dios tiene para nosotros. La grandeza de Dios, ¿verdad? Por nosotros. La pasión. O sea, este amor que llevó a Jesús a la cruz con gozo para darnos libertad. Entonces podemos entender lo que es verdaderamente el amor. ¿Y la iglesia cómo responde al Señor? La iglesia, ¿qué le responde a su amado? Mi amado, lo puedo distinguir entre 10,000. Pero verdaderamente hay una respuesta de parte de Dios, de parte de la iglesia para Dios. Fíjate que el pueblo de Israel tenía esta parte: tú eres mi amado, tú eres mi Señor, pero muchas veces solamente de labios. Fíjate cómo nos dice Isaías 54. Isaías 54:5. Isaías 54, versículo 5. Nos dice la palabra de Dios: porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado.
Por eso el pueblo de Israel, o sea, no creas que ellos se sienten grandes o se sienten muy orgullosos con su equipaje porque solamente porque ocupan este gorrito, sino porque ellos dicen, yo soy del pueblo de Dios, yo tengo la bendición de Dios sobre mi vida. Y te basan en esos textos y te los enseñan, y a ver, y son israelitas. Dios siempre mostró amor, poder y libertad a su pueblo, a su esposa. Pero ¿qué crees? Que ellos se apartaron de Dios. Y fíjate lo que dice Jeremías capítulo 3. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Jeremías capítulo 3, versículos 14 y 15. Jeremías capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios, conviértanse hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy su esposo, y los tomaré, uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los introduciré en Sión, y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. O sea, fíjate todo lo que Dios hace, y esa es la responsabilidad tan solo de los líderes, de los pastores, porque son la iglesia del Señor, que Él compró con su sangre. Y bueno, pues aunque Él veía al pueblo de Israel como una esposa, habla fuerte contra ellos. Bueno, pues porque Él había tomado a este pueblo como su especial tesoro, como una esposa, pero ellos respondieron a Dios como una esposa infiel. Y es fuerte cuando Dios le habla al pueblo de Israel, cuando Dios mostró su amor, su misericordia, y esto tenemos que tenerlo presente, que ahí está la iglesia. Ezequiel capítulo 16, vamos a leer los versículos del 7 en adelante. Ezequiel capítulo 16. 16, 7. Perdón, vamos a leer desde el 16, 6. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, y yo pasé junto a ti y te vi sucia. Fíjate, le están diciendo al pueblo de Israel, a la nación de Israel, yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. El pueblo de Israel recuerda que estaban viviendo como esclavos. Ellos estaban a punto de perecer. Ellos clamaron al Señor, pero el Señor dice, vive. Dice la palabra de Dios, versículo 7, te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. ¿Sí? De aquí esta palabra dice, tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Impresionante esta palabra. O sea, estabas en vergüenza, no tenías con qué cubrirte. Y aquí nosotros podemos entender claramente de dónde Dios nos ha sacado, porque veníamos delante de Dios con vergüenza. Veníamos con tanta maldad, con tanta perversidad, que cómo podíamos presentarnos delante de Dios. Veníamos sucios, veníamos en nuestra sangre, dice el Señor. Dice la palabra de Dios 8, y pasé y otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor Dios, y fuiste mía. Y el pueblo de Israel fue del Señor y le pertenecía, y era su amada. Y a ver, aquel que se atrevía con ellos, que quisiera tocar al pueblo de Israel, decía, está tocando la niña de mis ojos, aguas. Esto es para la iglesia también hoy en día, que nadie puede tocarte porque eres la niña de los ojos del Señor. El que se atreve a tocarte a ti, se pone como el Señor, se pone con el Señor. Dice la palabra de Dios que Él va como poderoso gigante. Amén. Dice el versículo 9, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite.
y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Fíjate aquí hay 4 elementos que está diciendo el Señor y 3 de ellos están en el tabernáculo. Impresionante. ¿Sí? Desde aquí el Señor ya nos está hablando acerca de todo lo que es el tabernáculo. Dice, te atavié, o sea, te vestí, te adorné, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Fíjate cómo amó a esta nación, cómo la puso. 13. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor Dios. Impresionante, ¿no? O sea, esta mujer, como él ve al pueblo de Israel, era hermosa, gracias a la hermosura que el Señor había puesto en ella. Y ciertamente cuando tú tienes una relación con Dios, venga como vengas, del barrio que vengas, aún con todas tus maldades, el Señor empieza a hermosearte. Entonces tu semblante empieza a cambiar, tu mirada empieza a cambiar. Entonces puedes dar confianza. Hay un pastor de un ministerio también de restauración. Este pastor pues, vivió en la maldad, vivió también en el pecado, vivió entre la banda. Y tú lo ves ahora con todos los tatuajes en la cara, en el cuerpo, pero predicando de Cristo. Y de verdad, esos tatuajes dan testimonio de lo que él vivió. Pero si no los tuviera, no pudieras imaginarte que él vivió una vida de desorden. Y es porque el Señor empieza a cambiar nuestras vidas. ¿Sí? Entonces vemos que el Señor, cuando tenemos esa relación con el Señor, tu rostro empieza a cambiar, tu vida empieza a cambiar. Dice el Señor, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse en ti, dice el Señor Dios. Fíjate, hay una canción un cantante cristiano que dice, una parte dice, y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que has visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. Es lo que cada uno de los cristianos debemos reflejar, la presencia de Dios. Y bueno, la vida de las personas tenían que cada uno de los del pueblo de Israel tenía que manifestar el poder de Dios. A nosotros el Señor nos envía a predicar. Vayan y prediquen. Vayan y anuncien el Evangelio. Pero tú checa al pueblo de Israel, ellos no tenían que anunciar nada. Ellos donde se presentaban manifestaban el poder de Dios. El Señor a ellos no les dio la instrucción de predicar. Pero todas las naciones sabían quién era su Señor, quién era su Dios y les tenían miedo. Y bueno, pues aquí también dice que era perfecta. ¿Sí? Ahí en el versículo 14 dice, salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. Y esta palabra perfecta me hace ruido, ¿sí? Es una palabra delicada. Cuando alguien ha prosperado, o ve que todo lo que hace es bueno o perfecto, es de mucho cuidado. Satanás se confió de esto. También él era perfecto. Dios lo creó y él era perfecto. Vamos allá a Ezequiel, capítulo 28. Hace unas semanas te predicaba acerca de que no se te olvide de dónde Dios te ha sacado. Amén. Que nunca se te olvide de dónde Dios te ha sacado. Y que todo lo que tienes ha sido gracias a Dios. Ezequiel capítulo 28. Vamos a leer de los versículos 14 en adelante. Y aquí nos habla precisamente de Satanás. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios. Tú, querubín grande,
protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. 15. ¿Qué dice? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Ves que él vivió, verdad? Fue perfecto, pero se confió de esto. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Quién le había dado esa hermosura? No tenía por qué jactarse, no tenía por qué, ¿verdad?, enaltecer su corazón. Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Fíjate, él era perfecto. Se enalteció. Y la iglesia es hermoseada, y la iglesia, el Señor la está preparando, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, no para que se enaltezca, no para que se crea más que los demás, sino para que viva en obediencia y en santidad con el Señor. Pues mucho cuidado cuando te sientes perfecto, o hermoso, o hermosa. ¿Sí? Dios está haciendo un cambio en nuestras vidas, está transformando nuestros corazones. Y vas a ver que después de que la gente te tenía miedo, porque eras de la bandota, así tengas los tatuajes que tengas, vas a dar confianza, porque vas a ser hermoseado por el Señor. El Señor pondrá hermosura en ti. Antes te ponía los tatuajes para pantallar, ¿no? Amén. Que te vean bien malote. Solo aunque los tengas van a parecer calcomanías. ¿Sí? Ezequiel capítulo 16. Volvemos a Ezequiel 16, vamos a leer ahora los versículos 15 en adelante. Estamos hablando del pueblo de Israel, la nación que el Señor llamaba la niña de mis ojos, mi especial tesoro. 16, 15. Sí, es el que estábamos leyendo, Ezequiel 16. Vamos a leer los versículos del 15 en adelante. Dice la palabra de Dios, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Le está diciendo ahora al pueblo de Israel, aquel pueblo que había sacado de la esclavitud, aquel pueblo que había limpiado, que le había dado, vimos que le dio una corona, que le dio oro, que le dio cosas preciosas, le dio de lo mejor, la alimentó. Era un pueblo hermoso. Pero dice ahora, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Fíjate cómo Dios habla al pueblo de Israel, aquel que era su esposa, su especial tesoro, la niña de sus ojos. Tomaste a sí mismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste. Mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Dios el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos, tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran pocas cosas tus fornicaciones para que degollasen también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tus sangres,
¿Se te olvidó de dónde Dios te había sacado? Que nunca se te olvide de dónde Dios te ha tomado. El pueblo de Israel se le olvidó que Dios los había sacado de la esclavitud. Se les olvidó que todo lo que tenían era gracias a Dios. Y ahora se iban tras otros dioses. Está hablando aquí de un adulterio, está hablando de una fornicación, porque ellos levantaron unos dioses. Ellos se olvidaron del Dios vivo y verdadero para levantar otros dioses. Y esto era provocar al Señor. Habla aquí de los hijos. Existía el dios Moloch en aquel tiempo, y el dios Moloch le sacrificaban a los niños, le echaban a los niños, le ofrecían a los niños, los quemaban. Fíjate, ¿qué sentía Dios cuando había salvado a esa nación, cuando los había rescatado, los había sacado de la esclavitud? Y ahora ellos le ofrecían hasta sus hijos al dios Moloch. Todo lo que Dios les había dado, se lo habían dado a otros dioses. Muchas de las veces es impresionante que el Señor te ha rescatado, te ha mostrado su favor, te ha mostrado su misericordia, te ha mostrado de dónde te ha sacado. Y te dice, mira hacia dónde ibas, hacia el infierno, pero yo pagué por ti. Y después de un tiempo, después de caminar un tiempo en la restauración, entonces dices, yo no necesito nada de Dios. Todo lo que tengo es gracias a mí. Gracias a mi conocimiento, a mi sabiduría. Y nos olvidamos del Señor. Y entonces, ¿qué haces con tus hijos? Los llevas con la santa muerte. Se los presentas a Satanás, a que le hagan una limpia. Se los presentas a no sé qué tantas deidades. Después de haber visto la misericordia de Dios, Dios habla fuerte a la nación judía, ya que habían entrado en la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es la adoración a dioses falsos, que puede o no incluir la creación de imágenes o ídolos. En los mandamientos encontramos que Dios prohíbe la idolatría. También se puede idolatrar a las personas. Esto es admirar con exaltación a alguien o algo. También a las personas podemos idolatrarlas. Y esto es de cuidado. Pero Dios todavía no acaba aquí hablando de todo, todavía no le explica todo al pueblo de Israel, todavía le sigue diciendo, les manda al profeta Ezequiel. Vamos a leer ahora los versículos del 32 en adelante. 16, Ezequiel 16, vamos a leer los versículos del 32 al 36. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. Ella, el pueblo de Israel había levantado otros dioses y les rendían culto. Todas las bendiciones que Dios le daba, se las llevaban a esos dioses. Versículo 33, dice, a todas las rameras les dan dones, o sea, les pagan, les dan regalos, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les dice presentes para que de todas partes se llegaran a ti en tus fornicaciones. Versículo 34, y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno, ¿qué dice? Te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por eso ha sido diferente. Es fuerte lo que el Señor está diciendo al pueblo de Israel. Es fuerte lo que el Señor hoy dice a la iglesia. Aquellos ni te pelan, y ahí estás mendigando amor, y a tu Señor no lo volteas a ver. Versículo 35. Por tanto, ramera. Fuerte, ¿no? Que el Señor le diga a la que le decía la niña de mis ojos, mi especial tesoro. Por tanto, ramera, oye palabra del Señor. Así ha dicho Dios el Señor, por cuanto ha sido descubierta tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales le diste. Y hay una sentencia, si tú sigues leyendo el capítulo, hacia el pueblo de Israel.
el Señor dio todo al pueblo. El Señor dio todas sus bendiciones, manifestó todo su poder, porque Él fue fiel y Él sigue siendo fiel a nuestros días. El pueblo de Israel se perdió por no estar atento a su marido. Y bueno, pues andaba mendigando amor a tal grado que pagaban para que la amaran. Estaba pensando sobre estas situaciones que hoy en día es tan común poder pagar para ser amado. Cuando tienes al Señor que te ama eternamente, gratuitamente, con un amor puro. Y el Señor nos habla hoy a la iglesia. Hoy el Señor habla a la iglesia, verdaderamente aquella que le llama su novia. Una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, por la cual Él derramó su sangre. Santiago 4:4. Sí. ¿Ya estamos ahí? Sí. Santiago 4:4 dice la palabra de Dios, empieza con un piropo a la iglesia. ¿Estamos ahí? Sí. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras. Ya no está hablando al pueblo de Israel. Ahora esta carta está dirigida a la iglesia, a los santos. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Sí, Santiago habla a la iglesia, pero al dirigirse a ella, les dice almas adúlteras, o sea, gente adúltera. Y es una pregunta, dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? O sea, ¿no sabías esto? ¿No puedes entender esto? Porque hoy los creyentes están con un deseo inmenso por vivir las cosas del mundo. Dios pide santidad y el mundo pide corrupción. Por eso el Señor dice, oh almas adúlteras, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Bueno, pues en cuanto al tiempo, si sirves al mundo o sirves a Dios, Dios siempre te va a demandar tiempo. En cuanto a la dedicación, sea el mundo o sea Dios, van a pedirte una absoluta dedicación. Los compromisos, sean en el mundo, sean con Dios, los vas a realizar. Y esto es importante. El Señor nos habla acerca en su palabra que Él derramó su sangre para comprarse una iglesia santa. Él pagó un precio que es la redención, para que la iglesia viviera en esa santidad, en esta obediencia. Pero la iglesia no está viviendo esto, sino que está buscando cómo acoplarse al mundo. Y esto ya es de mucho cuidado por tantas cosas que queremos hacer. Hoy en las congregaciones quieren meter la idolatría. Vamos a meter una estatua del pastor. No queremos que haga milagros, pero le vamos a prender una veladora. Hay lugares donde han metido imágenes. Y de líderes. ¿Qué es entonces todo eso? ¿Qué es cuando solamente el pastor puede orar por mí? Nadie más. No tenemos todos el mismo Espíritu Santo. Empezamos a hacer idolatría de todo esto. Es que necesita hacer el aceite de la unción. Si no, no me siento ungido. Y empezamos a hacer de las cosas materiales idolatría. Y hoy queremos meter a la iglesia, ¿verdad? Hay congregaciones donde ya ponen focos de colores que estén girando mientras está la alabanza, pues para que no se pierdan del antro, ¿no? Para que no se sientan fuera del antro. Y empezamos a querer
meter las cosas del mundo a la casa de Dios. Y es por eso que aquí Santiago dice, almas adúlteras, quieren tener amistad con el mundo, quieren vivir en el mundo, todavía quieren deleitarse en el mundo, no han comprendido todavía el amor de Dios sobre ustedes. Si has decidido seguir a Cristo, vive como hijo de Dios, toma las promesas de Dios, haz las tuyas, pero tampoco seas tibio, dice la palabra de Dios. ¿Frío o caliente? Porque a los tibios, dice el Señor, los vomita de su boca. Vamos ahí a Mateo 12:30. Mateo 12:30. Mateo 12:30. Dice el Señor Jesús, el que está hablando aquí es Él. Dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Sí? ¿Eres del Señor o no eres del Señor? ¿Estás con el Señor o no estás con el Señor? Y hay una parte que también es fuerte en la Escritura, nos habla en Oseas. Oseas capítulo 7. Ya estamos ahí, Oseas capítulo 7, vamos a leer el versículo 8 solamente. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Estamos hablando del pueblo de Israel, la nación del Señor, la niña de los ojos del Señor. Su especial tesoro, dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, está viviendo como los demás. Dice todavía ahí, Efraín fue torta, ¿qué dice? No volteada. No volteada. Así le dice, fíjate. Efraín fue torta no volteada. O sea, media cocida. Sancochada. Y el pueblo de Israel tenía que ser aceptado y los hijos de Dios tienen que ser aceptados. Dice la palabra de Dios que tú eres la sal de este mundo. Y aquí está diciendo que el pueblo de Israel coció de un lado y no se coció, se quemó. Imagínate una masa que de un lado está quemada y del otro lado está cruda y luego sin sal. ¿A qué sabrá? ¿A qué sabe? Y así es muchas veces la iglesia, que no se decide, que nada más está de un lado y eso ya se le pasó la mano. Israel había buscado su seguridad en las alianzas políticas con las naciones más poderosas. Muchas de las veces el hombre dice creer en Dios, confiar en Dios y está buscando cómo salir adelante con las demás personas, con las personas del mundo. ¿No es tu confianza el Señor? ¿O no es el Señor tu Dios? ¿O no estás confiando en Él? Porque muchas de las veces podemos decir, sí, confío en el Señor, y le canto y le alabo, pero yo estoy buscando en el mundo la respuesta. Es que no hay trabajo y me meto de golero. Y los que no saben qué es golear, sí, es vender oro falso. Quiero servir al Señor, quiero seguir al Señor, confío en el Señor, pero lo hago a mi manera. Si me ponen a vender kilos, doy kilos de 800 gramos. Si no, ¿cómo voy a salir adelante? Y empiezas a vivir como uno del mundo. Y cuando buscamos en cada uno de los empleos, en cada uno de los trabajos, hay cómo hacer pesa falsa. Y nos dice en Proverbios que la pesa falsa es abominación al Señor. Y búscale por donde le busques, en cada uno de los empleos, en cada trabajo, hay pesa falsa. ¿Sí? Entonces, si eres de los que vas al trabajo, tu entrada es a las 8, llegas al 5 para las 8, pero vas media hora al baño,
¿verdad? Después media hora de café, después media hora para saludar a todos, después media hora para el desayuno y después trabajaste 2 horas. Dice el Señor que la pesa falsa, Él la abomina. Un día estábamos en una clase de proverbios y hablando de la pesa falsa. Y cada uno de los que trabajaban le decía, a ver, en el trabajo, ¿dónde se puede emplear la pesa falsa? Y había uno de los usuarios que dice, yo he trabajado de mesero. No, le digo, pero pues ahí no puede haber pesa falsa. Y dice, sí, también. Porque damos bebidas. Y en las bebidas podemos poner más vasos. Y en las bebidas, si ya la persona está alegre, podemos subirle ahí a la cuenta. Y la pesa falsa es abominación al Señor. Y esta es la iglesia. Y esta es la iglesia. En un gimnasio, ¿cuál es la pesa falsa? Que te hacen creer que cargas 20 cuando estás cargando 15. No es eso. Pero seguramente habrá una pesa falsa también. Ahí el Señor dice que eso lo abomina. Ser cristiano es vivir una vida de transparencia, confiando en el Señor. La bendición tiene que llegar por parte del Señor. Nos dice ahí en Proverbios, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y cuando tú confías en el Señor y cuando tú dices, Él es mi Señor, Él es mi Dios, entonces Él dice, yo soy tu proveedor y dependes de mí y yo te voy a dar lo necesario. Pero cuando tú por tus recursos buscas, entonces dice el Señor, pues yo me hago a un lado. Para todo tienes respuesta. De todos lados te la sabes. Entonces, ¿qué hago yo? Solamente soy un adorno. Solamente estoy de adorno. Pero no soy tu Señor, pero no soy tu Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, 1 Corintios, capítulo 9. Vamos a leer los versículos 24 en adelante. 1 Corintios 9, 24. ¿Estamos ahí? Sí. Dice la palabra de Dios, no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corran de tal manera que lo tengan. ¿Sí? O sea, no es una persona que un día se levanta y va a competir y gana la carrera. Una persona que constantemente se está preparando para poder ganar. Y esta es la vida del cristiano, una vida de preparación constante. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Sí? Cuando una persona va a una competencia, pues regularmente está viendo cuál va a ser el premio, ¿no? Ya ves que ahora te dicen que hay medalla de oro, de plata y de bronce, pero nada más es el color, porque en realidad pues, es el mismo metal. Y la gente se conforma con esto, pero nos dice aquí la palabra que nosotros deberíamos de estar preparándonos para obtener el premio y vamos por una corona que es incorruptible, una corona verdadera. ¿Sí? Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tú eres la iglesia del Señor y tienes que estar constantemente en disciplina. El Señor ya te dio la libertad, el Señor ya te dio el rescate, eres libre, vas a estar en las bodas del Cordero. ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? ¿Cómo te ve la demás gente? ¿Cómo te ven tus vecinos? ¿Verdaderamente como un hijo de Dios? ¿Qué ven en ti? La novia de Jesucristo.
¿Cómo ves al Señor? ¿Como tu Dios? ¿Como tu Señor? ¿Como tu esposo? ¿Cómo lo ves? ¿Como tu amado? ¿O estás buscando en otros amados? Lo cierto que de todo esto vamos a tener que vivir las consecuencias. El pueblo de Israel vivió cosas tremendas. Después que el Señor les había dado todo, tuvieron que vivir la consecuencia por haberse apartado del Señor. Nos dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, porque Él es el amado. Si tú estás viendo al pastor, el pastor se va a equivocar. Si estás viendo a los líderes se van a equivocar. Si estás viendo a tus hermanos de mayor tiempo, se van a equivocar. Puestos los ojos en Jesús. Y solamente viendo al amado, vas a perseverar. Amén. Amén. Ponte de pie, por favor.